Comenzamos con la lectura, estudio y análisis del texto, un caso de paranoia que contradice la teoría psicoanalítica. Este texto fue escrito en 1915, publicado también el mismo año. Estoy ahorita pasando de la página 259 a la 261, donde empieza la nota introductoria por James Strachey. Eh, Solo diré, omitiendo las ediciones en alemán, que las traducciones en castellano fueron hechas por Luis López Ballesteros, con el título Comunicación de un caso de paranoia contrario a la teoría psicoanalítica, ¿vale? Ahora, las siguientes serán palabras del traductor de la obra de Freud del alemán al inglés, que luego nosotros heredamos como la Standard Edition, o la edición normalizada. Ajá. Dice James Strachey: el historial clínico presentado en este artículo sirve como confirmación del punto de vista enunciado por Freud en su análisis del jurisprudente Paul Daniel Schroeder en 1911, en el sentido de que hay una estrecha relación entre la paranoia y la homosexualidad. Incidentalmente, es una demostración práctica dirigida a los profesionales acerca del peligro de emitir una opinión apresurada sobre un caso basándose en un conocimiento superficial de los hechos. Las últimas páginas contienen algunas interesantes observaciones de un tipo más general sobre los procesos que operan durante un conflicto neurótico. James Strachey. Empezamos entonces el texto propiamente del doctor Freud, página 263 del volumen 14, este volumen que tengo en mis manos. Dice el doctor Freud: hace algunos años me visitó un conocido abogado para consultarme sobre un caso cuya apreciación le parecía dudosa. Una joven dama había recurrido a él en busca de protección contra las persecuciones de un hombre que la había movido a una relación amorosa, es decir, un hombre con el que tuvo una relación amorosa, o eso se entiende, esta frase, un hombre que la había movido. Ajá. No se entiende si realmente fue una seducción, un empeño de seducción, o fue simplemente un acoso. No se sabe. Ajá. Continúa el texto. Ella asevera que ese hombre había abusado de su condescendencia, haciendo que espectadores no vistos tomaran placas fotográficas de su tierno encuentro, es decir, si tuvieron encuentros amorosos, al menos abrazos, besos, no sabemos, incluso posiblemente relaciones sexuales, pero en un sentido tierno. El punto es de que, dice el texto, ella sospechaba aseveraba, dice el texto, ella afirmaba, decía de manera contundente, mientras estábamos en este acto tierno, él hizo que alguien nos tomara placas fotográficas. Con estos aparatitos queda un poquito fuera de contexto histórico, ¿vale? Placas fotográficas quiere decir fotografías, pero también recordemos que las fotografías en 1915 era un proceso mucho más complicado que simplemente sacar el celular, pum, poner cámara y clac, ¿no? Se tenía que plantar un aparato bastante grande y, por supuesto, hacer un conjunto de preparaciones en la escena. Ajá. Por eso podremos entonces aproximarnos a esta aseveración, a esta narrativa, como un muy posible conflicto paranoico o un síntoma paranoico, ¿vale? Continúa el texto. Ahora estaría en manos de él, dice la mujer, es decir, por esas fotografías, ahora yo tengo que someterme a él. Ajá. Si enseñaba esas fotografías, el exponerla a la vergüenza y forzarla a resignar su empleo. Fíjense, es decir, ella dice, él no me tomó directamente las fotografías, sino que le pidió a alguien, que yo no sé quién es, que me tomara las fotografías, seguramente para someterme y que yo renuncie a mi trabajo. Ujú. Interesante, digo, es un escenario bastante improbable.
miren, vamos a ver. Esta va a ser una buena investigación. Voy a empezar a compartir pantallas y share screen. Mi navegador ahorita ya se debe estar mostrando aquí junto a Crunchyroll. Vamos a poner fotografías 1915. O sea, ¿cómo se hacían? Ya le puse enter y quiero ver imágenes. Imagínense, estas eran las fotografías de 1915 y me están mostrando fotografías de México principalmente. Ajá, memoria política mexicana. No eran entonces, a ver, vamos a ver, cámaras fotográficas. ¿Cómo se hacían las fotografías? Vamos a poner cámaras fotográficas 1915. Miren eso. Miren, son más grandes de lo, bueno, más pequeñas de lo que pensé, pero siguen siendo artículos bastante grandes y bastante ostentosos. Ujú. Miren, más o menos era de esta naturaleza, no las, bueno, las cámaras, ciertamente, pero también las vestimentas. Esto ya no es de 1915. Ujú. Bien, en torno a 1915 dice la descripción de la fotografía que escogí. Bien, vamos a dejar de compartir la pantalla. Ujú. Regresamos al texto que dice, su asesor legal, es decir, el señor, el caballero que había ido a consultar al doctor Freud, tenía suficiente experiencia para reconocer el sesgo enfermizo de esta querella. Querella es disputa, conflicto, ¿vale? Una acusación que hace esta mujer de un amante, un caballero cariñoso que tuvo contacto con ella, ¿vale? Pero consideró el abogado que le convenía recabar el juicio de un psiquiatra sobre el caso. Es que en la vida ocurren tantas cosas que parecen increíbles, puntos suspensivos. Prometió visitarme una próxima vez en compañía de la querellante, es decir, de la mujer que acusaba a otro hombre de haberle tomado fotografías. Ajá. Antes de proseguir, quiero confesar que he alterado las circunstancias ambientales del caso, investigado hasta volverlas irreconocibles, pero nada más que eso. Es que juzgo mala práctica, mala praxis, cualesquiera que sean los motivos, aún los mejores que se invoquen, desfigurar los rasgos de un historial clínico al comunicarlo. Es imposible anticipar el aspecto del caso que un lector de juicio independiente destacará, y así se corre el riesgo de hacer que se extravíe. Nota número 1, dice el traductor. Véase la nota al pie en el mismo sentido agregada en 1924 al historial clínico de Catarina, en estudios sobre la histeria, véase volumen 2, página 149. Y la introducción y algunas observaciones en la introducción al caso del hombre de las ratas, en el volumen 10. Estos dos casos ya los tenemos. Se los voy a dejar en la descripción de este video. Continúa el texto. La paciente, a quien conocí poco después, era una muchacha de unos 30 años, de gracia y belleza inusuales, es decir, muy atractiva. Ajá. Belleza física, gracia, su forma de comportarse, podemos entenderlo gracia y belleza como atractivo, pero esta gracia es como la facilidad de establecer contacto con otros, ¿vale? Parecía mucho más joven que su edad declarada, es decir, posiblemente tuviera la apariencia de una adolescente, pero decía tenía 30 años. Y su aspecto era el de una genuina feminidad, es decir, muy, muy femenina. Ajá.
Adoptó una actitud totalmente negativa hacia el médico, es decir, hacia Freud, y no se tomó el trabajo de ocultar su desconfianza. Solo presionada por su abogado, que estaba presente, me contó la historia que sigue y que me planteó un problema que después mencionaré. Sus gestos y sus exteriorizaciones de afecto no dejaban traslucir nada de esa timidez vergonzosa que había sido la actitud indicada hacia un oyente extraño. Es decir, hablaba claramente. No tenía ninguna timidez. Y esto hacia el doctor, al cual le manifestó su desconfianza. Cosa curiosa. Continuamos. Estaba toda absorbida por el hechizo de esa aprensión que su vivencia le había provocado. Qué bonita forma de describir la desconfianza en general hacia los hombres. Estaba toda absorbida por el hechizo de esa aprensión que su vivencia le había provocado. Esa vivencia de, ¿me tomaron fotos? ¿Quién? No sé, pero seguro por obra de ese mal hombre con el cual tuve quehaceres amorosos. Continúa el texto, ¿vale? Desde hacía, hace, desde hacía años era empleada de un gran instituto donde se desempeñaba en un cargo de responsabilidad para satisfacción de ella y con el beneplácito de sus jefes. Es decir, era una buena empleada de un instituto. No sé si con eso se refiere a un colegio, pero continuamos. Nunca había buscado vinculaciones amorosas con hombres. Vivía reposadamente junto a una madre anciana y cuyo único sostén era ella. Es decir, ella aportaba dinero a su madre, la sostenía, ya anciana la señora, la madre de la paciente. No tenía hermanos y el padre había muerto hacía muchos años. En los últimos tiempos, un empleado varón de la misma oficina se le había aproximado, un hombre muy educado y atractivo, a quien ella no pudo rehusar sus simpatías. El matrimonio entre ellos quedaba excluido por circunstancias externas, pero el hombre no quería saber nada de abandonar la relación a causa de esta imposibilidad. Le expuso cuán disparatado era renunciar, movidos por unas convenciones sociales, a todo cuanto ellos deseaban. Ellos deseaban. Se me salió un gallo, por eso me río. A lo cual tenían un indudable derecho y que contribuía, como ninguna otra cosa, a la exaltación de la vida. Es decir, más importante que formar una familia es la vida. Dice el texto, como él había prometido no ponerla en peligro, ella finalmente le concedió visitarlo de día en su vivienda de soltero. Ahí ocurrieron los besos y los abrazos. Yacieron uno al lado del otro y él admiró sus encantos a medias descubiertos, es decir, según esta descripción, no hubo un contacto sexual genital. Sin embargo, hubo caricias, besos y desnudez parcial. Dice el texto, en mitad de esta hora de amor la atemorizó un repentino ruido, como un latido, es decir, un corazón que late, más o menos, o un tic-tac, como un reloj, tic-tac, tic-tac. En aquellos tiempos hacían ese ruido. Venía del lado del escritorio que estaba puesto transversalmente a la ventana. El espacio que mediaba entre mesa y ventana estaba en parte cubierto por una espesa cortina. Ella contó que enseguida inquirió al amigo por el significado del ruido, y él dijo que probablemente venía del pequeño reloj que estaba sobre el escritorio. Pero yo me tomaré la libertad de apuntar más adelante algo sobre esta parte de su informe. Cuando abandonó la casa, se topó además en la escalera con dos hombres que al verla se secretearon algo, es decir, ella no supo qué dijeron estos dos hombres cuando la vieron. Continúa el texto. Uno de los desconocidos llevaba un objeto envuelto como un cofrecito. El encuentro le dio qué pensar. Caminó hacia su casa
perdón, camino hacia su casa se forjó esta combinación. Ese cofrecillo fácilmente podía haber sido un aparato fotográfico, y el hombre que lo llevaba un fotógrafo que mientras ella se encontraba en la habitación, había estado al acecho escondido tras la cortina. El tic-tac que oyó fue el ruido del disparador, es decir, de la cámara, clac, ¿no? Una vez que el hombre hubo obtenido la situación particularmente comprometida que quería fijar en la imagen, desde ese momento no pudo acallar más su suspicacia hacia el amado. Lo persiguió de palabra y por escrito con la demanda de una explicación tranquilizadora y también con reproches, regaños. Pero se mostró inaccesible a los juramentos que él le hizo, con los que sustentaba la sinceridad de sus sentimientos y lo infundado de la sospecha. Por último, se dirigió al abogado, le contó su vivencia y le entregó las cartas que a raíz de ese asunto había recibido del sospechado, es decir, del el hombre que ella acusa, ¿vale? Después pude yo echar un vistazo a algunas de estas cartas. Me hicieron la mejor impresión. Lo principal de su contenido era el lamento por el hecho de que un entendimiento tan hermoso y tierno pudiera destruirse a causa de esa, entre comillas, desdichada idea enfermiza. Es decir, entendimiento tan hermoso, el embeleso, el enamoramiento, este contacto que tenían el hombre y la mujer. Lo, la, la acusadora con el acusado. Ajá. Continúa el texto. No necesito justificarme por haber hecho mío el juicio del culpado. Es decir, Freud le creyó al caballero acusado de haberle tomado fotografías sin avisarle a una mujer durante un encuentro amoroso. Dice el texto, pero el caso tenía para mí un interés diverso del meramente diagnóstico. En la literatura psicoanalítica se había aseverado que el paranoico se debate contra un refuerzo de sus tendencias homosexuales. Se debate quiere decir que entra en conflicto. Es decir, la paranoia es una manifestación de la necesidad homosexual. Ajá. No de los homosexuales. No que los homosexuales sean paranoicos. Se habla de una tendencia, digámoslo, narcisista, de una tendencia regresiva, autosatisfactoria en cuanto a una hipotética teoría de la libido. Ajá. Repito, en la literatura psicoanalítica se había aseverado que el paranoico, los paranoicos, las paranoicas, se debate contra un refuerzo de sus tendencias homosexuales. Podríamos aseverar que todo individuo, hombre y mujer, tiene tendencias, inclinaciones, no que cometan actos homosexuales. Ajá. Vamos a continuar con el texto. Lo que remite en esencia a una elección narcisista de objeto. Nuevamente, no nos estamos refiriendo ni a la descripción de la homosexualidad como tal, ni al carácter enfermizo del paranoico. Ajá. Se trata de una relación en la cual, gracias a la teoría de la libido, esta propuesta teórica hecha por Freud desde Introducción del Narcisismo, se habla de una conjunción. Ajá. Paranoico, digamos, el paranoico comparte con el homosexual una unión en cuanto a su objeto sexual, el propio, el sujeto propio. Ajá. Continúa el texto. Además, se había señalado que el perseguidor era, en el fondo, el amado o alguien que lo fue en el pasado. Todo esto, repito, como parte de la descripción de la literatura psicoanalítica, es decir, la teoría psicoanalítica al respecto de la relación entre la paranoia y la homosexualidad. Ajá. Y esto no como gente enferma, esto no como gente, ¿cómo decirlo?
clínicamente diagnosticada o bien desde la homosexualidad, que única y exclusivamente tengan relaciones sexuales con gente de su mismo sexo, ajá, sino más bien como estructuras psíquicas. Ajá. No estamos hablando propiamente de personas cuando hablamos de paranoicos y tendencias homosexuales, ajá, sino más bien como estructuras, como fenómenos psicológicos. Ajá. Aquí está la nota a pie de página número 2. Dice el texto, véase la tercera parte del análisis del jurisprudente o el abogado Daniel Paus-Reber, que no es el abogado que llevó a esta paciente delante de Freud. Ajá. Continúa el texto principal. De la conjunción de ambas tesis resulta este requisito. El perseguidor tiene que ser del mismo sexo que el perseguido. Es decir, lo que habíamos visto en la teoría psicoanalítica es que justamente paranoia se manifiesta en esta tendencia, en este miedo a la persecución, en este delirio de persecución, en esta aseveración, él me persigue o ella me persigue, y se asocia con la homosexualidad, además de esta conjunción de un objeto en la misma persona o con personas del mismo sexo, en cuanto a que, por lo general, el perseguidor o la perseguidora del paranoico, por lo general, es una persona del mismo sexo. Sin embargo, en este caso, el perseguidor de esta mujer era el amado. Ajá. Para que veamos cómo esta mujer no es homosexual y aún así muestra una tendencia paranoica, una manifestación paranoica en la cual su perseguidor es un hombre. Ajá. Continúa el texto. Por otra parte, si la tesis del condicionamiento de la paranoia por la homosexualidad no la presentamos como de validez universal y sin excepciones, ello se debió a que nuestras observaciones no eran lo bastante numerosas. Pero dicha tesis era de aquellas que, a consecuencia de ciertos nexos o ciertas relaciones, solo poseen significado pleno si pueden reclamar universalidad. En la bibliografía psicoanalítica no faltaban, por cierto, casos en que el enfermo se creía perseguido por allegados del otro sexo, es decir, un hombre que dice ellas me persiguen o ella me persigue, o una mujer como en este caso que dice él me persigue. Ajá. Continúa el texto, pero una cosa era leer acerca de estos casos y otra distinta tenerlos enfrente y verlos. Lo que yo y mis amigos habíamos podido observar y analizar confirmaba hasta entonces sin dificultad el vínculo de la paranoia con la homosexualidad. El caso aquí presentado lo contradecía de manera terminante. La muchacha parecía defenderse del amor a un hombre. Así está escrito, me parece que tendría más sentido. La muchacha parecía defenderse del amor de un hombre, pero dice a un hombre. Vamos a continuar. Puesto que mudaba directamente al amado en el perseguidor, es decir, el amado se transformó en el que perseguía a esta mujer y ella realmente tenía sentimientos positivos, de enamoramiento, de anhelo hacia él. Ajá. Dice el texto, nada se descubría de la influencia de la mujer de una renuencia hacia un vínculo homosexual. Esto es una aproximación superficial, pero hasta el momento Freud lo describe de manera muy, muy clara. Ajá. Dice el texto, en vista de esa situación, lo más sencillo era evidentemente desistir de la validez desistir en la demanda de validez universal para esa tesis según la cual el delirio de persecución dependía de la homosexualidad y para todo cuanto se ligaba a esa misma tesis, a esa misma hipótesis. Ajá. Y sin duda era forzoso renunciar a este conocimiento, es decir, no hay relación entre paranoia y homosexualidad.
al menos no por este caso. Lo contradice el caso. A menos que, no dejándose persuadir por esta desviación respecto de la expectativa, uno se pusiese de parte del abogado admitiendo, como él lo hacía, que la vivencia había sido correctamente interpretada y no se trataba de una combinación paranoica. ¿Qué cosas? Pero yo vi otra salida de un principio que en un principio posponía la decisión. Es decir, ¿es paranoia o no es paranoia? ¿La mujer realmente pudo haber tenido razón? Yo encuentro difíciles, especialmente porque la suposición, él me tomó fotografías para chantajearme, presionarme y que yo abandone mi trabajo, nunca se cumplió. Simplemente, ¿qué es eso? Debe ser el reloj. Ok. Y días después, no, tú me tomaste fotos en ese momento. No, te juro que no te tomé ninguna foto. No es cierto, no es verdad. Y pum, ella lo denuncia, ella lo demanda. El abogado le cree a ella. Freud le cree, por las cartas que vio de este acusado, le cree al acusado. Pero hay algo que el doctor Freud vio y que nos va a hablar de ello. Recordé cuán a menudo se había llegado a juzgar falsamente sobre enfermos psíquicos por no haberse ocupados de ellos con insistencia suficiente, a raíz de lo cual la averiguación era pobre. Declaré, por tanto, que me era imposible formular ese día un juicio y pedí que se me hiciera una segunda visita para contarme la historia con mayor detalle y con todas las circunstancias colaterales, es decir, circunstanciales, todo lo que ocurría alrededor del caso. Continúa el texto, que quizá habían pasado por alto en esta ocasión, que quizá se habían pasado por alto en esta ocasión. Gracias a la mediación del abogado obtuve el consentimiento de la paciente que seguía mostrando su desgana. ¿Por qué esa desgana? Me pregunto. Dice el texto, él vino también en mi ayuda declarando que en esta segunda entrevista su presencia era superflua. Es decir, en la primera entrevista, seguramente por eso no tenía, por eso la paciente se mostraba renuente a hablar. La paciente habló en presencia de su propio abogado. En la segunda visita, el mismo abogado dice, yo no voy a estar en esta segunda entrevista o voy a estar un ratito y me voy a salir. Continúa el texto. El segundo relato de la paciente, antes de continuar, esto es exactamente un método de la interpretación de los sueños. Me cuentas el sueño, ok, vuélvemelo a contar. Puede ser inmediatamente, pero en esta reformulación van a salir detalles. Continúa el texto. El segundo relato de la paciente no anuló al primero, pero le aportó complementos tales que despejaron toda duda y todas las dificultades. En primer lugar, no había visitado al joven en su casa una sola vez, sino dos. Fue en el segundo encuentro cuando ocurrió la perturbación por el ruido al cual ella había anudado su sospecha. En su comunicación inicial había ocultado, omitido, esa primera visita porque en esa oportunidad nada importante le había sucedido. Era cierto entonces que no había pasado nada llamativo, pero sí al día siguiente. La sección de la gran empresa donde ella trabajaba estaba dirigida por una anciana dama a quien escribió con estas palabras, entre comillas. Tiene cabellos blancos, a quien describió con estas palabras. No escribió, describió. Tiene cabellos blancos como mi madre. Es decir, esta mujer que acusa a alguien de acosarla, de haberle tomado fotos, de querer imponerle algo que nunca ocurrió, describe a su propia jefa como una mujer con cabellos blancos como su madre. Ahí hay una identificación. Mi jefa, madre. Estaba habituada a que esta anciana jefa la tratara con gran ternura, por más que muchas veces la fastidiase y se juzgaba la predilecta
de ella, es decir, esta mujer es la consentida, es la amada por la jefa madre. Continúa el texto. El día que siguió a la primera visita a casa del joven empleado, este se presentó en las oficinas para comunicar a la anciana dama alguna cosa del servicio y mientras hablaba con esta, es decir, con la anciana, en voz baja, nació en ella de pronto la certeza de que le estaba contando la aventura de ayer. Y aun que desde hacía tiempo mantenía una relación con ella, con la jefa, es decir, un trato directo, un trato amable, trato cariñoso, solo que ella hasta entonces no había notado nada. A ver, a ver, a ver. Me parece que aquí yo me he equivocado y que desde hacía tiempo mantenía una relación con ella. Es decir, aquí sí hay un fenómeno paranoico. Ajá. Ella, estoy entendiendo, no puede escuchar con claridad lo que está diciendo su enamorado a su jefa, pero elabora la paciente dice, le está diciendo esto, que él y yo hemos tenido contactos amorosos antes, de hace mucho tiempo, y eso no es cierto. Ajá. Solo que, dice el texto, ella, es decir, la jefa, hasta entonces no había notado nada. Ajá. Aquí hay un asterisco. El texto no es del todo claro, lo estoy interpretando así. Dice el texto, el juego de palabras con ella, entre comillas, es un recurso estilístico deliberado para sugerir identificación. Ajá. Entonces, con ella, no sé si se refiere a la paciente o a la anciana. Ella hasta entonces no había notado nada. Es decir, eh, como si el enamorado lo hubiera estado cortejando desde hace mucho tiempo y ella no se había dado cuenta. Es lo que entiendo, no la jefa, sino la paciente. Hay varias formas de interpretar este texto. Ahorita continuamos con el texto principal. Ahora, la maternal anciana de cabellos blancos lo sabía todo. En el curso de ese día pudo reafirmarse por la conducta y las manifestaciones de la anciana en esta sospecha suya, es decir, efectivamente no lo escuchó, pero la paciente, esta mujer joven, lo pensó y dio interpretaciones a su contacto con esta anciana de tal manera de que se mostró o se sintió expuesta por su enamorado, entre comillas. Continúa el texto. Aprovechó la primera oportunidad para enrostrar, es decir, presentarle cara a cara, enfrentar al amado su traición. Él, desde luego, protestó con energía contra eso que llamó una imputación, una acusación disparatada. Y de hecho logró por esta vez disuadirla de su delirio, de suerte que algún tiempo después, creo que unas semanas, estuvo lo bastante confiada para repetir su visita a casa de él. Ya conocemos el resto por el primer relato de la paciente. Antes de continuar, fíjense, hay una identificación en la paciente de la jefa y la madre. Ajá. Eso es lo importante. Y en este delirio, pienso yo, es una interpretación muy apresurada, posiblemente la paciente esté manifestando su deseo. Ve y dile a mi madre que tú y yo tenemos algo. ¿Por qué? Pide mi mano. ¿Me explico? Es como me estoy acercando a este texto, pero vamos a ver qué es lo que nos sigue contando el doctor Sigmund Freud. Lo que acabamos de averiguar pone término, en primer lugar, a la duda sobre la naturaleza enfermiza de la sospecha, es decir, si era una sospecha enfermiza, era una situación que no llegaba a tal, nadie le tomó fotos. Ajá. Continúa el texto. Con facilidad se advierte que la jefa de cabellos blancos es un sustituto de la madre, que el hombre amado, a pesar de su juventud, es puesto en lugar del padre y que es el poder del complejo paterno el que compele, empuja, fuerza a la enferma a suponer una relación amorosa entre estos dos desiguales compañeros, en contra de toda su inverosimilitud, en contra de toda su posibilidad, su realidad. No es posible, ciertamente. Y esto es algo que aquí el doctor Freud me sorprende a mí. En esta
en este cuchicheo, en este acuerdo, en esta fantasía de la mujer joven sobre, él ya le contó, ¿eh? Ella ya sabe, ¿eh? Hay una asociación entre el enamorado de esta joven y la jefa madre. Súbelo, Víctor, sube, ven acá, chumbo, chumbo. Continúa el texto. Pero con ello se evapora también la aparente contradicción a la expectativa alentada por la doctrina psicoanalítica de que un vínculo homosexual reforzado sería la condición para el desarrollo de un delirio de persecución. Veo que mi perrito se quiere subir, se me queda viendo, ven chiquitín, ven, 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 ven. No me deja, ¿eh? Ven. Generalmente él sube solito, da un brinco, pero ahorita no, no atina. Ven acá, precioso. Ven, ven, ven. Ven, ándale. A ver, ahí está. Continúa el texto. Bueno, voy a repetirlo. Pero con ello se evapora también la aparente contradicción a la expectativa alentada por la doctrina psicoanalítica de que un vínculo homosexual reforzado sería la condición para el desarrollo de un delirio de persecución. Es decir, hay efectivamente un vínculo homosexual, madre-hija, me explico. Vínculo, no relación. Se habla, por supuesto, de una estructura eh, psíquica al respecto de la diferencia de los sexos. Por eso se habla de un vínculo, no de una relación homosexual como tal. Escucho vibraciones. No sé por qué me llegan de Facebook como solicitudes de amistad de gente que no conozco, pero bueno, es Facebook. Dice el texto, el perseguidor originario, la instancia de cuya influencia se quiere escapar, tampoco en este caso es el hombre, sino la mujer. Ahí concuerdo con el doctor Freud. Dice el texto, la jefa sabe de las relaciones amorosas de la muchacha, las ve con malos ojos y le da a conocer este juicio adverso mediante tácitas insinuaciones, es decir, insinuaciones no claras, no directas. No le dice, te prohíbo que te juntes con él, te prohíbo que te relaciones, que seas su pareja. No, no se lo dice, simplemente miradas que la mujer joven interpreta, ya sabe, y no lo aprueba, no le gusta. Continúa el texto. El vínculo con el mismo sexo, es decir, mujer, madre o varón, padre, se contrapone a los empeños por ganar como objeto de amor a un compañero del otro sexo, es decir, como si la niña fantaseara que la madre dijera, yo te quiero para mí. Ajá. Y esto es importante, la niña mujer, la paciente, fantasea. Ajá. Continúa el texto. El amor a la madre deviene el portavoz de todas las aspiraciones que, cumpliendo el papel de una, entre comillas, conciencia moral, quieren hacer que la muchacha se vuelva atrás en su primer paso por el camino nuevo, el amor, el amor hacia un hombre, en el caso de la paciente. Peligroso en muchos sentidos, hacia la satisfacción sexual normal, y aún logra perturbar la relación con el hombre. Fíjense, pero todo esto no es algo que viene de alguien, no es algo que viene de la mamá, no es algo que viene de la jefa, viene de la paciente misma. ¿Me explico? Por eso hablamos de un vínculo homosexual. No porque haya un gusto por la jefa, no, no hay una atracción sexual por la jefa, una anciana, sino hay una elaboración a partir del cual se entrevé justamente esta unión de la energía libidinal, de la energía que nos permite decir él, él, ella, yo, pulsiones y destinos de pulsión, a partir de justo una conformación originaria, en la cual la paranoia, la homosexualidad,
podrían decirse como manifestaciones de esta unión entre la energía y el yo. Ajá. Continúa el texto. Cuando la madre inhibe o pone en suspenso la afirmación sexual de la hija, cumple una función normal que está prefigurada por vínculos de la infancia. Aquí me llama mucho la atención el uso de la palabra normal. Simplemente ahorita lo voy a mencionar, pero a ver si el texto me permite ahondar o profundizar un poco más acerca de esta palabra. Voy a repetir lo pasado. El amor de la madre deviene el portavoz de todas las aspiraciones que, cumpliendo el papel de una conciencia moral, entre comillas, quieren hacer que la muchacha se vuelva atrás en su primer paso por el camino nuevo, peligroso en muchos sentidos, hacia la satisfacción sexual normal, y aún logra perturbar la relación con el hombre. Es decir, el amor de la madre, que no viene de la madre, sino que sale de la mujer joven hacia su propia madre, se convierte en el portavoz, se convierte en la representación de todas las aspiraciones de una conciencia moral. Ajá. Es decir, en este punto, el amor hacia la madre es la aspiración de esta joven mujer. Yo quiero que mi madre me ame. Ajá. En un principio me aproximé como yo quiero que tú le digas a mi madre, pero el doctor Freud se propone describir, digamos, cómo se configura la energía de esta joven mujer. Y esta energía de esta joven mujer busca satisfacer no a su madre real, sino a una fantasía de una madre que la quiere solo para ella. Ajá. Repito, no es que la mamá jefa, en algún momento le hayan dicho, no vas a tener pareja, no te vayas a casar. Simplemente esta mujer elabora, pum, 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 persecución. Ajá. Eso es lo que sabemos. Y justamente el doctor Freud se pone a buscar las bases psicológicas, económicas de esta manifestación afectiva. Ajá. Este delirio de persecución. Ahora si regresamos al texto. En cuanto a la palabra normal, fíjense, cuando la madre inhibe o pone en suspenso la afirmación sexual de la hija, es decir, y mi hija, supongamos ahora soy mamá, ajá, mira, es que tu papá es mi esposo, así es, tu papá es mi pareja, ajá, no puedes casarte con tu papá, ajá, y no puedes dormir todos los días con nosotros. O a veces te podemos hacer un lugarcito, pero digo, ya basta. Llegas todos los días queriendo dormirte con papá y conmigo, no, basta. Inhibición, un alto. Ajá. Y ahorita estoy siendo muy también cariñoso en mi descripción. A veces es a tu cama. Ajá. Aquí es infinita la posibilidad de inhibición o suspenso de la afirmación sexual de la hija. Y con sexual, repito, no es genital, es de poder. Ajá. El poder que busca ejercer una niña sobre un hombre adulto. No, no, no. Mi papá es mi papá, no es tu esposo, mamá, por ejemplo. Ajá. Y esto, por supuesto, Freud dice, pues no. Digo, efectivamente, y no solo las niñas, también los niños van a reclamar, y esto no solo a la mamá, también al papá. Es decir, niñas que reclaman tanto a papá como a mamá, es decir, no papá, ella es mi mamá, no es tu esposa, no, 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 no. Déjala, déjala, no la abraces. Ella es mía, dice una niña. O al revés, mamá, deja de estar abrazando a mi papá, un niño. Ajá. Vínculo. Con vínculo homosexual, repito, no es genital, es de poder, identificación, es yo quiero a mi papá para mí, siendo yo un varón.
O yo quiero a mi mamá para mí, siendo yo una mujer. Ajá. Y aquí el yo es justamente donde se coloca cada uno. Ajá. Continúa el texto. Repito, cuando la madre inhibe o pone en suspenso la afirmación sexual de la hija, podemos también decir la afirmación de poder de la hija, cumple una función normal que está prefigurada por vínculos de la infancia. Perdón, cumple una función normal que está prefigurada por vínculos de la infancia, es decir, vínculos de la infancia, un exagerado poder que los niños se atribuyen a sí mismos. Ajá. Esto lo hemos visto de forma muy clara desde Introducción del Narcisismo, donde Freud al final del capítulo 2 dice literalmente Su Majestad, el bebé. Es decir, y esta frase podría sonar sumamente exagerada e ilógica, pero es la perspectiva infantil, el sol sale porque yo quiero, por ejemplo. ¿Por qué papá tiene que ir al baño? Yo no quiero que vaya al baño. Papá tiene que quedarse aquí. ¿Por qué mamá va a trabajar? No, yo no quiero que mamá vaya a trabajar. Mamá tiene que estar siempre conmigo. Ajá. Por eso aquí estoy sustituyendo la afirmación sexual con un ejercicio de poder infantil. Pero justamente en este ejercicio de poder está puesta una enorme satisfacción que sostiene muchas veces en los más pequeños esa representación o esa imagen de yo soy quien da vuelta al mundo, quien le da la vuelta al mundo. El mundo gira alrededor mío, no mío de mí, sino del infante. Vínculos de la infancia. Continúa el texto. La madre posee poderosas. A ver, repito. Cuando la madre inhibe o pone en suspenso la afirmación sexual de la niña, de la hija, cumple una función normal que está prefigurada por vínculos de la infancia. Posee poderosas motivaciones inconscientes y ha recibido la sanción de la sociedad. No lo he entendido muy bien esto de posee. ¿Quién posee? ¿La hija o la madre? O la función normal. Entiendo que es esta relación madre-hijo, madre-hija, pero ¿a qué se refiere Freud con ha recibido la sanción de la sociedad? No lo sé. Vamos a continuar. Es asunto de la hija desasirse de esta influencia y decidirse sobre la base de una motivación racional más amplia, por cierto grado de permisión o de negación del goce sexual. A ver, miren, es que aquí el doctor Freud, y esto es importante, de manera implícita, no de forma directa, o al menos no se deja ver por su amplia cultura, el caballero vienés, está diciendo lo normal es que una niña, cuando se le deniega el padre, luche y se oponga a esa denegación. Es lo que estoy entendiendo. Así estoy interpretando el texto, ¿vale? Es asunto de la hija deshacerse de esa influencia. Es decir, no mamá, él es mi padre, no tu esposo y te callas, punto. Ajá. Una oposición. Y decidirse sobre la base de una motivación racional más amplia. Ok, repito, por cierto grado de permisión o de negación, es decir, choque. A ver. Ni tú ni yo. Es mi esposo y es tu papá. Entonces, vente, vámonos a dormir. Y efectivamente sueño, duermen. Ajá. Y en la cama los tres. O bien, vete a jugar con tu papá. Jugar. Ajá. Se está hablando aquí de una concepción de sexualidad mucho más amplia que lo genital. Ajá. 3 ensayos de teoría sexual. Continúa el texto. Si el intento de alcanzar esa liberación, si en el intento de alcanzar esa liberación, es decir, yo me opongo a mamá, yo me opongo a papá, contrae una neurosis, ello se debe a la preexistencia de un complejo materno, por regla general hiperintenso y ciertamente no dominado,
cuyo conflicto con una nueva corriente libidinosa se zanja, se divide, según sea la disposición aplicable, en forma de tal o cual neurosis. A ver, despacito. Si en el intento de alcanzar esa liberación se refiere justamente a este conflicto normal, entre hijo y aquella persona, sea padre o madre, que representa un límite hacia su deseo. Ajá. Fíjense, ello se debe, si en este conflicto el hijo o hija contrae una neurosis, se debe a la preexistencia de un complejo materno. Aquí es algo específico. Complejo no quiere decir trauma. Ajá. Complejo es conjunto de pensamientos y experiencias al respecto de la madre. Por eso es complejo materno. Ajá. Hay complejo paterno. Hay básicamente complejo al respecto de todo. Complejo tecnológico podríamos hablar. Ajá. La experiencia, las ideas, pensamientos, sentimientos que tiene una persona al respecto de la tecnología, por ejemplo. Uh-huh. Que puede ser una manifestación del complejo paterno o materno. Uh-huh. Pero, continuamos con el texto. Por regla general, hiperintenso, es decir, complejos como conjunto de ideas al respecto de algo, puede tener diferentes intensidades, tener diferentes pesos al interior de una persona. Uh-huh. Por supuesto, por lógica, si una persona no tuvo o papá o mamá y sin embargo, dentro de su contexto social, la palabra padre o madre tuvo cierta importancia, podremos en ese caso hipotético hablar de una intensidad alta o baja al respecto de simplemente la palabra, la imagen, ajá, papá, mamá. Uh-huh. Se habla de un complejo hiperintenso justamente cuando hablando de o pensando acerca o de mamá o de un sustituto de la mamá, una figura materna en la vida propia, como en el caso de la paciente, la jefa, salen este tipo de elaboraciones. Ajá. Entonces, como tal, la paranoia sería una manifestación de esa intensidad. Ajá. Continúa el texto. Y ciertamente no dominado, claro está, por esa intensidad, cuyo conflicto con una nueva corriente libidinosa, es decir, mira, mi compañero de trabajo es amable, es elegante y pues yo podría tener ganas de casarme, dice la mujer, dice la paciente, pero conflicto maternal, imagen, importancia de la madre, grande. Ajá. Entonces, ¿qué hago? No, 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 no. Mira, ese ya me está tomando fotos. Oye, pero ni cámara tengo. No, 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 no. Ya me tomaste fotos si quieres que renuncie al trabajo. Eso es importante. ¿Por qué él querría que renuncie al trabajo? Cosa que nunca ocurrió. Ella fantasea, elabora, me tomó fotos para acusarme y que me corran del trabajo. Vamos a continuar con el texto, ¿vale? Repito, si en el intento de alcanzar esa liberación del padre o la madre se contrae una neurosis, ello se debe a la preexistencia de un complejo materno, en este caso, por regla general hiperintenso y ciertamente no dominado, cuyo conflicto con una nueva corriente libidinosa se zanca, según sea la disposición aplicable, en la forma de tal o cual neurosis. En todos los casos, las manifestaciones de la reacción neurótica no están determinadas por el vínculo presente con la madre actual, sino por los vínculos infantiles con la imagen materna del tiempo primordial, es decir, las primeras experiencias de esta paciente con esa madre. Ajá. Seguramente habrá sido una buena madre.
Continúa el texto. De nuestra paciente sabemos que desde hacía muchos años era huérfana de padre. Pum, ahí está. Huérfana de padre. No hubo padre. Es decir, mamá es así, pero así tan grande. Para ella, podría decir yo, su mamá era su mundo. Enamorarse era una traición hacia ese mundo. Ajá. Continúa el texto. También estamos autorizados a suponer que no se habría mantenido lejos del hombre hasta la edad de 30 años. Si una fuerte ligazón afectiva con la madre no le hubiera ofrecido apoyo para eso. Es decir, fíjense, una muchachita joven, 30 años, no tuvo padre. Su madre era todo su mundo. Y no solo eso, ella misma no había reconocido la necesidad de establecer una relación afectiva con un hombre porque estaba su mamá. Es decir, no solo fue su mundo en la infancia, fue su mundo toda su vida, sus 30 años. ¿Me explico? Continúa el texto. Ese apoyo se le convirtió en pesada cadena cuando su libido empezó a aspirar al hombre, llamada por un insistente cortejo. Fíjense, y un cortejo que a ella no le pareció indiferente. Hazme caso, hazme caso, hazme caso, hazme caso. Ok, qué lindo. Pero, mamá, continúa el texto, ¿vale? Procuro quitar de en medio ese apoyo, finiquitar su ligazón homosexual. ¡Wow! Por eso no quería verlo, doctor Freud, la paciente, ya lo vi, ya lo vi. Dice el texto, su disposición, es decir, esta tendencia hacia su propia madre, de la que no hace falta hablar aquí. Proveyó para que esto ocurriera como una formación paranoica de delirio. Estoy de acuerdo. La madre deviene así una observadora desfavorable y una perseguidora. Pero fíjense, en la fantasía de esta mujer, ajá, el delirio es una manifestación de la fantasía de la mujer que piensa que como para ella todo el mundo había sido su mamá, ella tenía que ser todo para su madre. ¿Me explico? Continúa el texto. La madre deviene así una observadora desfavorable y perseguidora. Continúo. Como tal, habría podido ser vencida si el complejo materno no hubiera conservado el poder de imponer su propósito, el mantenerla alejada del hombre. Al final de esta primera fase del conflicto, por tanto, ella se ha alienado de la madre sin plegarse al hombre. ¡Guau! ¡Guau! Lo que dice Freud, la paciente se ha alienado, se ha separado, se hizo distinta, adquirió la libertad de la madre, pero tampoco se apegó al hombre. ¿Me explico? Por eso es impresionante esta descripción. Dice el texto, y entonces ambos, madre y hombre, conspiran contra ella. Uh-huh. En ese momento prevalece el empeño del hombre por atraerla decididamente a sí. Es decir, ven para acá, guapa. Ajá. Te quiero como mi esposa, te quiero como mi pareja. Bueno, ya que el texto quedó claro, no había posibilidad de formar pareja. Ajá. Pero sí se la pasaban bien juntos. Ajá. Continúa el texto. Ella vence el veto de la madre y se dispone a conceder al amado una nueva cita. Uh-huh. La madre no aparece más en los acontecimientos ulteriores. No obstante, nos es lícito establecer que en esta fase, la primera, el hombre amado no había devenido perseguidor directamente, sino pasando por la vía de la madre, es decir, hombre más mamá, y en virtud de su vínculo con la madre, en quien había recaído el papel principal en la primera formación delirante, es decir,
¿por qué no quieres que yo esté con papá, mamá? Hablando una niña, ¿no? ¿Por qué no puede ser mi papá y estar tiempo conmigo si es tu esposo? Digo, ¿no puede ser las dos cosas? Pues sí, pero no. Quedaría más claro con esto. ¿Por qué yo como niña no puedo casarme con mi papá? No lo entiendo yo. ¿Que no casarse es estar juntos? Hablando justamente de la percepción infantil del vínculo, ajá, de la cercanía. No hay coito. Continúa el texto. Ahora se creería que la resistencia fue vencida definitivamente y que la muchacha, ligada hasta entonces a la madre, ha logrado amar a un hombre. Pero tras el segundo encuentro se establece una nueva formación delirante que, repito, tras el segundo encuentro se establece una nueva formación delirante que, mediante una hábil utilización de ciertas contingencias, consigue arruinar ese amor y, así, lleva a su ejecución exitosa el propósito del complejo materno, es decir, yo para mi mamá. Ese hombre tan guapo y tan elegante, no, mamá, pum. Ajá. Continúa el texto y estoy, digamos, como poniendo en palabras lo que consiguió la paciente con su delirio. Continúa. Sigue pareciéndonos sorprendente que la mujer haya de defenderse del amor por el hombre con ayuda de un delirio paranoico. Oh, pero es... No puedo decir como un doctor Freud, es muy posible. Digo, entiendo su sorpresa, pero... Oh, ¿cómo se da? El delirio a favor, digamos, de un amor más grande que esos que se dan en la vida. Dice el texto, pero antes de esclarecer con mayor detenimiento esta situación, queremos echar una ojeada a las contingencias sobre las que se apoyó la segunda formación delirante, dirigida con exclusividad contra el hombre. Medio desvestida, yacente en el diván junto al amado, ella oye un ruido como un tic-tac, un toc, un latido, cuya causa ignora. Con TOC no quiere decir trastorno obsesivo compulsivo, TOC quiere decir sonido, onomatopeya. Continúa el texto. Pero que interpreta más tarde, después que se ha topado en la escalera de la casa con los dos hombres, uno de los cuales lleva como un cofrecillo envuelto. Adquiere el convencimiento de que ha sido espiada y fotografiada durante el encuentro íntimo por encargo del amado. Lejos estamos, desde luego, de pensar que si no se hubiera producido ese desdichado ruido, tampoco habría surgido la formación delirante. Más bien, tras esa contingencia, reconocemos algo necesario que debía imponerse de manera tan compulsiva como la conjetura de una relación amorosa entre el hombre amado y la anciana jefa, escogida como sustituto de la madre. La observación del comercio amoroso entre los padres es una pieza que rara vez se echa de menos en el tesoro de fantasías inconscientes que el análisis puede descubrir en todos los neuróticos y con probabilidad en todos los seres humanos. Llamo a estas formaciones de la fantasía la de la observación del comercio sexual entre los padres, la de la seducción, la castración y otras fantasías primordiales. Y en otro lugar indagaré en profundidad su origen, así como su relación con la vivencia individual. Nota número 3. Dice el traductor, el tema de las fantasías primordiales se trata por extenso en la 23ª, la conferencia número 23 de las conferencias de introducción al psicoanálisis, volumen 16, y en el historial del hombre de los lobos, volumen 17. Regresamos al texto. Esa era la nota 3. Aquí está. Por tanto, ese ruido contingente solo desempeña el papel de una provocación que activa la fantasía del espionaje con las orejas. Es decir, estoy escuchando algo. ¿Qué es eso?
Mamá, papá, ¿qué están haciendo allá adentro? Nada. Ajá. No tienen que ver. Se escucha. Hay sospecha. Ajá. Y en el caso de la paciente, ¿qué es eso? Es el reloj. Ok. No. Me estás tomando fotos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? No. Continúa el texto. Eh, Fantasía típica contenida en el complejo parental. Otra vez palabra complejo. Observemos cómo no es trauma, es conjunto de todo lo que una persona vive al respecto de papá, mamá, padres, hermanos, etcétera, 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 etcétera. Ajá. Continúa el texto y aún es discutible que pueda designárselo como contingente. Y esto es valioso. Lo que quiere decir Freud, es discutible que lo que estamos por abordar, estas fantasías primordiales, lo que está alrededor del evento principal, sea solo detallito sin importancia, ajá, contingente. Continúa el texto. Según me ha hecho notar Otto Rank, es más bien un requisito necesario de la fantasía del espionaje y repite el ruido por el cual se delata el comercio de los padres, o bien aquel por el cual temió delatarse el niño que espiaba. Y esto es importante. Delirio de persecución. No necesariamente obedece a padres perseguidores, sino más bien niños que querían pasar inadvertidos al momento de espiar a los padres. Ajá. Continúa el texto. Pero ahora reconocemos de golpe el suelo que pisamos. El amado sigue siendo el padre y ella misma se ha puesto en el lugar de la madre. Oh, dice el texto. Entonces, el espionaje tiene que asignarse a una persona extraña, es decir, él me está viendo, ella me está viendo. Ajá. ¿Por qué me ve? Continúa el texto. Ahora discernimos el modo en que ella se ha liberado de la dependencia homosexual respecto de la madre. Fue mediante una pequeña regresión. En lugar de tomar a la madre como objeto de amor, se ha identificado con ella. Oh, claro, ha devenido ella misma la madre. Al momento de estar con el amado. No hubo contacto sexual y esto es importantísimo. No hubo coito, no hubo nada genital, pero estar ella, la paciente, con un hombre a solas, besos, caricias, desnudo parcial. Ajá. No hubo más, pero en ese momento identificación con la madre. Ujú. Y en ese momento, ¿qué es eso? ¿Me estás tomando foto? No me tomes fotos. No, no se lo dijo. Sí, pero en el momento que sale, cofrecillo, cámara, me están tomando fotos. Y ahorita Freud no ha abordado, y tal vez no lo haga. No es importante, yo sí me pregunto, ¿qué significa el hecho de que la paciente eh, culmine su delirio con quiere que salga del trabajo? Yo lo interpreto como quiere que salga del trabajo para estar con él, es decir, como su mujer. Yo lo interpreto así, vamos a ver qué es lo que dice el texto. Fue mediante una pequeña regresión, lo repito, en lugar de tomar a la madre como objeto de amor, es decir, yo amo a mi mamá, se ha identificado con ella, ha devenido ella misma la madre. La posibilidad de esta regresión remite al origen narcisista de su elección homosexual de objeto y así a la disposición preexistente en ella a contraer una paranoia. Nota número 4. Véase la regresión similar del amor de objeto a la identificación descrita en el texto Duelo y Melancolía, páginas 247 a 248 del tomo 14. 14. Regresamos al texto.
podría esbozarse una hilación de pensamientos que lleva al mismo resultado que esta identificación. Entre comillas, si la madre lo hace, yo también puedo hacerlo. Tengo el mismo derecho que la madre, es decir, que su mamá. Cierra comillas. Podemos dar otro paso en la eliminación de las contingencias, sin pretender que el lector nos acompañe, pues la falta de una indagación analítica más profunda hace imposible en nuestro caso pasar de cierto grado de verosimilitud, es decir, de credibilidad, digámoslo así. Dice el texto. En la primera entrevista, la enferma había indicado que enseguida inquirió por la causa del ruido y le dijeron que probablemente era el tic-tac del pequeño reloj de mesa que estaba sobre el escritorio. Me tomo la libertad de considerar esta comunicación como un espejismo del recuerdo. Viene una palabra alemana, la voy a omitir. Espejismo del recuerdo, punto. Ajá. Estoy en la página 269. Me parece, dice Freud, mucho más creíble que primero ella omitiese toda reacción ante el ruido y solo le pareciese significativo luego de toparse con los dos hombres en la escalera. Ahí también coincido, doctor Freud. En cuanto al intento de explicación por el tic-tac del reloj, el hombre, que quizá ni siquiera había oído ese ruido, lo habrá aventurado más tarde, asediado ya por la suspicacia de la muchacha. Entre comillas, no sé lo que puedes haber oído. Quizá fue el tic-tac del reloj de mesa, que muchas veces se oye. Esa posterioridad en el uso de impresiones y ese desplazamiento en el recuerdo son precisamente frecuentes en la paranoia y característicos de ella. Pero como nunca hablé con el hombre, ni pude continuar el análisis de la muchacha, mi conjetura es indemostrable. ¿Ok? Permítame un momento. Estamos a casi 2 páginas, página y cachito, página y media para terminar. Podría aventurarme, dice Freud, a avanzar otro poco en la descomposición de esta contingencia, entre comillas, supuestamente real. No creo en absoluto que se oyera el tic-tac del reloj de mesa ni otro ruido alguno. La situación en que ella se encontraba justificaba una sensación del toc-toc, su corazón, o de latido en el clítoris, dice Freud. También. Esto fue, entonces, lo que con posterioridad se proyectó hacia afuera, como percepción de un objeto exterior. Algo por entero semejante es posible en el sueño, ciertamente. Una de mis pacientes histéricas informó una vez de un breve sueño de despertar sobre el que no había caso de obtener ocurrencia alguna. Es decir, no pudo esta paciente obtener alguna ocurrencia de su sueño. El sueño decía, hacen toc toc, y ella se despertó. Nadie había llamado a su puerta, pero la noche anterior la habían despertado sensaciones penosas de poluciones y ahora tenía el interés en despertarse tan pronto como se instalaran los primeros signos de excitación sexual. Habían hecho toc-toc, entre comillas, en el clítoris. Nota número 5. Véase un caso similar en la conferencia número 17 de Introducción al Psicoanálisis, volumen 16. 17ª, pero conferencia 17, volumen 16, ¿vale? Continúa el texto principal. En el caso de nuestra paranoica, yo reemplazaría el ruido contingente por idéntico proceso de proyección. No puedo garantizar, desde luego, que dado lo fugaz de nuestro conocimiento mutuo, es decir, ni yo la conocía a ella ni ella a mí, y el manifiesto desagrado que ella sentía ante la compulsiva situación, la enferma me diese un informe sincero de lo ocurrido en los dos tiernos encuentros. Pero la contracción aislada del clítoris concuerda muy bien con su aserto de que no había tenido lugar la unión de los genitales, es decir, se quedó ella insatisfecha.
se quedó ella en una expectativa que no pudo decir. Y por supuesto, esto no quiere decir ella tenía ganas de un contacto sexual, pero aquí también concuerdo con Freud. El hecho de que no hubiera un contacto, que de forma, hay que decirlo también, fue una limitación consensuada, es decir, se habló entre él y ella que no iban a tener un comercio sexual y así ocurrió. Ajá. Sin embargo, justamente esta excitación que se siente en el cuerpo, tanto masculino como femenino, y en este momento el clítoris justamente se levanta como, eh, vaya, fuente de excitación. Ajá. Y cómo esta excitación se puede proyectar afuera, sin duda, y escuchar tic-toc, tic-toc, no un reloj, sino justamente el cuerpo llamando. Ajá. Continúa el texto. Y en el rechazo resultante del hombre, junto a la conciencia moral, entre comillas, también la insatisfacción tuvo, sin duda, su parte. Ahora regresamos al llamativo hecho de que la enferma se defienda del amor, del amor al hombre con ayuda de una formación delirante paranoica. La clave para comprenderlo es proporcionada por la génesis de este delirio. Originariamente estaba dirigido, según nos es lícito esperar, contra la mujer, es decir, contra la madre. Pero ahora, lo que sigue se destaca. Sobre el terreno de la paranoia, continúa destacándose, se cumplió el avance de la mujer al hombre en cuanto al objeto, es decir, ahora yo lo persigo a él. Ajá. Él me persigue, pues yo te acuso, yo te persigo, ¿cómo no? Dice el texto, un avance así no es habitual en la paranoia. Por regla general, hallamos que el perseguido permanece fijado a las mismas personas y por tanto también al mismo sexo, sobre las que recayó su elección de amor antes de la transmudación paranoica. Pero la afección neurótica no lo concluye. Nuestra observación podría ser paradigmática para muchas otras. Es decir, en este caso no fue así, pero ocurre en muchos otros casos. Ajá. Continúa el texto. Además de la paranoia, hay muchos procesos semejantes que hasta ahora no fueron reunidos bajo este punto de vista, entre ellos algunos muy conocidos. Por ejemplo, el llamado neurasténico. Por su ligazón inconsciente con objetos de amor incestuosos, se abstiene de tomar por objeto a una mujer extraña y en cuanto a su realización sexual, queda encerrado en la fantasía. Ahora bien, en el terreno de la fantasía realiza ese avance que le es rehusado y puede sustituir a madre y hermana por objetos extraños. Y como en estos está ausente la objeción de la censura, es decir, en estos objetos, que no es ni mamá ni hermana, ahí sí el neurasténico se lo permite, la elección de tales personas sustitutivas en sus fantasías le deviene consciente. Junto a los fenómenos de ese avance que se intenta desde el nuevo terreno, conquistado las más de las veces por vía regresiva, se instalan los esfuerzos emprendidos en muchas neurosis por recobrar una posición de la libido que ya se poseyó, pero se ha perdido. Las dos series de manifestaciones, como bien se comprende, apenas pueden separarse unas de otras. Nos inclinamos demasiado a pensar que el conflicto que está en la base de la neurosis se cierra con la formación de síntoma. En realidad, la lucha prosigue muchas veces aún después de la formación de síntoma. En ambos bandos emergen nuevos contingentes de pulsión que la continúan. El síntoma mismo deviene objeto de esta lucha. Aspiraciones que quieren afirmarlo se miden con otras empeñadas en cancelarlo y restablecer el estado anterior. A menudo se ensayan vías para restar valor al síntoma, procurando reconquistar con otros abordajes lo perdido y denegado o frustrado por el síntoma, por él. Ajá.
Estas circunstancias arrojan luz esclarecedora sobre una tesis de Carl Gustav Jung, según la cual una peculiar inercia psíquica, opuesta al cambio y al avance, sería la condición fundamental de la neurosis. Esta inercia es, de hecho, en extremo peculiar. Hablando de inercia, hace poquito escuché a una analista, la hija de mi analista, de hecho. Podemos entender la inercia como una tendencia humana a la estabilidad, y una estabilidad que justamente anuncia la muerte. Aquí, por supuesto, señalo nuevamente como inoperante la idea de salud mental como un estado de equilibrio. La vida no es equilibrio. Regreso al texto. Esta inercia es de hecho en extremo peculiar. No es genérica, sino especializada en grado sumo. Tampoco reina sola en su campo, sino que lucha con tendencias al progreso y a la recuperación que no se apaciguan tras la formación de síntoma de la neurosis. Si se pesquisa el punto de partida de esta inercia especial, ella se revela como la exteriorización de unos enlaces tempranamente establecidos y muy difíciles de desatar, de pulsiones con impresiones y con los objetos dados a estas. En virtud de esos enlaces, se detuvo el ulterior desarrollo de estos componentes pulsionales. Deseos, podemos decirlo. O bien, para decirlo de otro modo, esta, entre comillas, inercia psíquica, cierra comillas, especializada, no es sino una expresión distinta, aunque difícilmente mejor, de lo que en el psicoanálisis estamos habituados a llamar fijación. Nota número 6, y con esto terminamos el texto. Una nota extensa, pero dice el traductor: Freud había aludido a esta tendencia a la fijación, o como él la quería llamar, o como él la llama en otro lugar, a la viscosidad de la libido, entre comillas, qué curioso, en la primera edición de sus 3 ensayos de teoría sexual, véase volumen 7, páginas 221-222. Prosiguió examinándola en el historial clínico del hombre de los lobos, ya llegaremos a él, volumen 7, páginas 105, y en la 22ª, conferencia número 22 de Conferencias de Introducción al Psicoanálisis, volumen 16, páginas 310-311. Estos dos últimos trabajos fueron más o menos contemporáneos del presente artículo. Volvió a ella, a esta fijación o viscosidad de la libido, mucho más tarde, en el texto Análisis terminable e interminable, volumen 23, página 243, donde el fenómeno, donde él mismo, Freud mismo, utiliza la frase, entre comillas, inercia psíquica, y relaciona este fenómeno con la, entre comillas, resistencia del ello, encontrada en el tratamiento psicoanalítico, y que en el texto Inhibición, síntoma y angustia, volumen 20, páginas 145-150, perdón, 149-150, había atribuido a la fuerza de la compulsión de repetición. Continúa la nota. Una última alusión a la inercia psíquica aparece en el esquema del psicoanálisis, volumen 23, página 182, publicado póstumamente. Se hace referencia al caso especial de inercia de la libido, entre comillas, en el texto El malestar en la cultura. Ahora sí, volumen 21, página 105, fin del texto. Ya estamos avanzados en el volumen 14, no estamos lejos de terminarlo, yo creo que lo terminamos en febrero, para empezar marzo con el volumen 15. Me emociona realmente. Vamos avanzando en el estudio de la obra del doctor Freud. Y bueno, sin más, yo me voy a dedicar a limpiar, a comer. Yo creo que en orden inverso, es decir, primero como y luego limpio, y descansar. Tengo un fin de semana largo, gracias a las leyes mexicanas, y este pequeño también será paseado. Pero nos vemos para el texto de Guerra y Muerte, temas de actualidad.
texto de 1915, es decir, vamos a escuchar al doctor Freud haciendo eco al respecto de la Primera Guerra Mundial. Cuídense.